Y completamos el proceso de crecimiento de este nivel hablando acerca de la economía de Dios. En el relato de la creación se presenta claramente que todo proviene de Dios. Si algo tenemos es porque lo hemos recibido de Dios. Lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 27. No puede el hombre recibir nada si no le fuere concedido, dado del cielo. Somos dueños solo de aquello que podemos llevarnos al morir. La realidad entonces es que no somos dueños de nada. Somos administradores. Así que rompiendo los modelos mundanales, consideremos la economía de Dios. ¿Cómo Dios espera que administremos lo que nos concede? Veamos del relato de la creación el último versículo del capítulo 1 del Génesis y los primeros 3 del capítulo 2. Allí dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, llegó la mañana, ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Como todo en la palabra de Dios, estos textos que relatan la conclusión de la obra creadora nos dan luz acerca de aspectos que tienen que ver con nuestra vida. Aquí Dios nos ejemplifica principios básicos de la economía divina, de cómo administrar eficaz y razonablemente todo lo que Él nos provee. Entonces tenemos claro que todo cuanto Dios nos da, lo recibimos por gracia y por misericordia. El dinero es un bien que Dios nos provee, pero si no le damos el uso según sus mandamientos, entonces irremediablemente caeremos en pecado y por tanto en ruina. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en 1 de Timoteo capítulo 6 versículo 10. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Los dos principios fundamentales de la economía de Dios son, número uno, presupuestar. Lo primero que honra a Dios cuando recibimos dinero es que nosotros hagamos presupuesto. Un presupuesto es una herramienta que nos permite tener y mantener orden. Recuerda que Dios demanda que hagamos todo con orden. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 40 lo dice. Y este orden incluye también el uso del dinero. Dios no prospera a los desordenados. En el relato de la creación se nota que Dios creó de forma ordenada. Dios hizo un presupuesto de tiempo y de recursos. Imagínate si el hombre hubiera sido creado el primer día. ¿Dónde iba a vivir? ¿Cómo iba a desenvolverse? El oxígeno, la tierra seca, no había nada. Así que Dios con mucho orden fue creando cada elemento que daba paso a que se pudiera crear el siguiente elemento para que luego, como corona de la creación, fuera creado el hombre. Así que nosotros debemos ser organizados en el uso del dinero, en las cosas que tenemos, en los bienes materiales, tener un orden, un presupuesto debido para que así entonces nos parezcamos a Dios. Eso es parte de nuestra fe. El segundo elemento es apartar o santificar. Una vez tengamos el orden en el uso del dinero, Dios nos manda, nos enseña a santificarlo. Dios santificó el día séptimo y nos manda a nosotros a santificar nuestro dinero. Para ello entonces estableció principios de santificación del dinero y los llamó diezmos y ofrendas. Es la manera como podemos santificar lo que Él nos ha dado. Así que cuando diezmamos y ofrendamos, estamos santificando nuestro dinero y así obedeciendo a Dios. Y eso conllevará a que alejemos la maldición de nuestras finanzas. Hablemos de los diezmos. Diezmar es apartar el 10% de todo lo que Dios nos provee y presentarlo en el altar donde vamos a rendirle culto, donde vamos a venerarlo. La Biblia nos instruye en Deuteronomio capítulo 14, versículo 22, sin falta apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcas. Dios considera la desobediencia a este mandato como algo muy grave. Lo llama robar. Y como es lógico, cuando no hay bendición por la ausencia de la obediencia a Dios, irremediablemente va a haber maldición. Se cae en maldición.
Consideremos lo que dice la palabra del Señor en el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Se pregunta. Y con admiración dice, ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿Será posible eso? ¿Sí? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Diezmar es una prueba de nuestra honra a Dios y de nuestra fidelidad a Dios. Dios espera que le tengamos en cuenta primeramente a Él, y esto con el uso del dinero, porque sabe Dios cuán fácil es que nos apartemos de Él por amar el dinero. Recuerda que el primer mandamiento es amar a Dios, ¿sí? Y si nosotros amamos más el dinero que a Dios, estamos quitándole el lugar a Dios y dándosela al dinero. Dice en Mateo capítulo 25, versículo 23, hiciste bien, siervo bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Debemos honrar al Señor y ser fieles en ese poco, en ese 10%, para que santificando así nuestro dinero, Dios pues se sienta agradado y bendecido, que para eso lo hacemos principalmente, y luego entonces envía sobre nosotros bendición. Es su promesa. Por eso dice, pruébenme en esto, ¿sí? Entonces el dinero para muchos es una prueba que no logran superar, porque ni siquiera pueden apartar ese 10%. Nosotros, por honra a Dios, por amor a Dios, por pasión por Dios, lo primero que debemos hacer en nuestro presupuesto de dinero es diezmar, apartar nuestros diezmos para así demostrar honra y fidelidad a nuestro Dios. El segundo elemento santificador del dinero son las ofrendas. Ofrendar viene de ofrecer, como sabemos, es dar algo de forma voluntaria. Hemos aprendido que cuando amamos, damos, ¿sí? Así que se puede dar sin amar, pero es imposible amar y no dar. No que Dios necesite algo de nosotros, sino que nosotros necesitamos demostrar que nuestro amor a Dios es más que palabras y deseos, que también son hechos, ¿sí? Así que Dios no te impone ofrendar, pero quienes aman a Dios ofrendarán. Si sientes en tu corazón ofrendar y no lo haces, te expones a maldición, según lo que leímos en Malaquías capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice, maldito soy con maldición porque no hemos diezmado y no hemos ofrendado. Por otro lado, si lo hacemos, nos exponemos a bendición. Jesús lo dijo, el registro es de Lucas capítulo 6, versículo 38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. También vemos en la palabra que la ofrenda es comparada con una semilla. Notémoslo en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7. Ahí dice, recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Las razones por las cuales en la palabra del Señor se compara o se considera la ofrenda como una semilla es porque, número uno, para obtener más hay que perderla o desprenderse de ella, como cualquier semilla agrícola, ¿verdad? Obvio. El segundo es porque hay que plantarla en buena tierra. Si no das tu ofrenda en buena tierra, no vas a tener de ella una cosecha. Y número 3, porque tiene el poder de producir abundantes resultados. Se planta una y al tiempo natural se recoge mucho. Creo que consideremos además algunos ejemplos bíblicos del dar. ¿Quién es el primer dador? Dios Padre. Dios ofrendó a su Hijo por nosotros, como sabemos lo dice Juan 3:16. Nos amó tanto que dio a su único Hijo. El segundo ejemplo fue Abel. Según lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 3 y 4, Abel se preparó una ofrenda y al momento de presentarse, él quería presentarse delante de Dios y para hacerlo preparó una ofrenda.
y lo hizo siguiendo el buen ejemplo que le dio su hermano Caín, ¿sí? Porque Caín fue a ofrendar y él dijo, él también fue como Caín. Lo siguiente que vemos de Abel en su ofrenda es que él dio lo primero, tomó de lo principal, no de las obras, dio de lo que tenía, de sus ovejas, dice, dio lo mejor de lo mejor. ¿Cuál fue el resultado? Dice que Dios miró su corazón y se sintió agradado. Que nuestras ofrendas agraden el corazón de Dios. El tercer ejemplo es Noé. Lo vemos en Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Cuando bajó del arca, lo primero que hizo fue ofrendar, ¿sí? Fue ofrecer. Y dice que Dios se agradó porque nuestras ofrendas alegran el corazón de Dios. La ofrenda de Noé hizo que Dios decidiera no volver a maldecir, porque las ofrendas traen la bendición de Dios. El cuarto ejemplo es el de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Ofreció su hijo tal y como Dios se lo pidió. Y de esa manera probó que el primer lugar en su corazón le pertenecía solo a Dios. David es el quinto ejemplo. Por su ofrenda se detuvo una maldición que había caído sobre su pueblo. Y dice que cuando él iba a ofrecer, le estaban regalando, pero él no aceptó dar a Dios algo que no le había costado. Voy a mencionar como último ejemplo, un ejemplo del Nuevo Testamento, el de Bernabé y Cornelio. Se destaca que entre las cualidades de un hombre piadoso, como lo fue Cornelio y lo fue Bernabé, estaban también el de ser ofrendadores. Dios ve nuestros diezmos y nuestras ofrendas como un acto de amor, porque estamos demostrando que lo amamos a Él más que al dinero. Como un acto de fe, porque estamos demostrando que ponemos en Él nuestra confianza y no en el dinero. Como un acto de adoración, porque de esa manera lo estamos agradando. Como un acto de obediencia, porque nos estamos alineando a su palabra. Como un acto de alabanza, porque lo estamos levantando, poniéndolo a Él en el primer lugar. Como un acto de gratitud, porque estamos correspondiendo así a su bendición de proveernos. Como un acto de honra, porque lo estamos considerando como nuestro Padre, que merece lo primero, y como un acto de fidelidad, porque estamos alineando nuestro corazón con Él siempre, siempre, siempre haciéndolo a su manera y no a la nuestra. Amado, el deseo de Dios es que seamos prosperados en todas las cosas, y vamos a prosperar en la medida que seamos obedientes en mantener nuestra fe. Mantén tu fe presupuestando tu vida y santificándola, y eso conlleva, como ya sabes, también el dinero. Hazlo para Dios, toca el corazón de Dios, sé ese adorador que Él espera que tú seas. No sigas el parámetro del mundo en cuanto al dinero, sigue el parámetro del cielo, porque tu identidad está en Cristo, no en este mundo. Abre tu corazón, cierra tus ojos, hagamos juntos una oración, conectémonos con Dios. Necesitamos de Él para fortalecernos y manteniéndonos obedeciéndole en todo, incluyendo el tema de nuestro dinero. A tu nombre damos gloria, Señor, y alabanza. A ti te damos el primer lugar.